Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que se lo hayan pasado bonito en su fin de semana. El día de hoy vamos a ver el tema de riñones, glándulas suprarrenales, uréteres y un poquito de aorta abdominal para poder avanzar con el temario porque el viernes no pudimos tener esta clase. Entonces vamos a empezar con riñones. Cada vez que ustedes lean riñones van a empezar leyendo como los riñones son dos órganos pares retroperitoneales en forma de habichuela que se encuentran a ambos lados de la línea media. Entonces aquí podemos ver en esta disección cómo nosotros quitamos, o bueno, se quitó todas las vísceras intraperitoneales y se dejó pues todo el espacio retroperitoneal con las respectivas raíces de las formaciones peritoneales. Podemos observar también que hay mucho tejido adiposo retroperitoneal, en donde se encuentra en la parte más posterior nuestros riñoncitos. En esta imagen de aquí podemos observar cómo le quitaron todo el peritoneo parietal con todas las raíces de las formaciones y dejaron los riñones y las estructuras más pegadas a la pared posterior del abdomen, pelonas, si así lo quieren ver. Vamos a empezar describiendo sus relaciones. Para los riñones vamos a describir relaciones anteriores y relaciones posteriores, ¿vale? Las relaciones posteriores son bastante simples, porque las relaciones posteriores prácticamente la pared posterior del abdomen. Aquí podemos observar cómo encontramos al psoas, aquí está presente también el psoas menor, al cuadrado lumbar, y aquí encontramos parte del músculo transverso del abdomen, específicamente su parte aponeurótica. Encontramos también diafragma en la parte más superior, y estos dos nervios de aquí que están saliendo del plexo lumbar, específicamente de L1, y aquí encontramos el nervio subcostal que pues está pasando por debajo de la decimosegunda costilla. Y bueno, sus relaciones posteriores van a ser prácticamente esto. Nuestro riñoncito sería como por aquí, así. Si nosotros lo viéramos desde atrás, podríamos ver esto, que son los mismos colorcitos como esquemáticos, ¿no? Encontramos en la parte más medial, aquí, el psoas. El moradito representa al músculo psoas. Después de esta parte amarillita estaría representando la parte correspondiente al músculo cuadrado lumbar. Y la parte más lateral, la parte naranjita, corresponde a la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. En la parte superior podemos observar esta área verde que corresponde a la parte posterior de las costillas. Y si nos damos cuenta, a pesar de que ambos están como paralelos, no están derechitos, sino que forman un ángulo entre ellos. Y el riñón izquierdo está más superior, se encuentra más superior que el riñón derecho. El riñón derecho se encuentra más o menos un cuerpo vertebral por debajo del riñón izquierdo por la presencia de este órgano muy grande que tenemos en el lado derecho, que pues vendría siendo el hígado, ¿no? Entonces, sus cilios, que recordemos que el hilio es esta parte del órgano por donde entran o salen sus estructuras neurovasculares, se encuentran en niveles vertebrales diferentes. El hilio del riñón izquierdo se encuentra más o menos a nivel de L1. Si recuerdan, en este nivel tenemos también el plano transpilórico, entonces pues puede ser relevante, ¿no? Y el hilio del riñón derecho se proyecta más o menos a nivel de L2. Entonces podemos observar cómo el riñón derecho nada más se relaciona con la decimosegunda costilla, mientras que el riñón izquierdo se relaciona con la decimosegunda y la decimoprimera. En esta imagen podemos ver, esto es una vista posterior. ¿Por qué me doy cuenta que es posterior? Porque la aorta está, se ve primero la aorta, pues. Entonces aquí podemos ver las relaciones, solamente la costilla número 12, la costilla número 12 y la costilla número 11. Salvo este pequeño detalle de los números de las costillas, podríamos decir que ambas relaciones son exactamente iguales. Entonces, no olvidar, aquí también podemos ver la relación que tiene con los nervios que les había mencionado, el hilio hipogástrico e hilio inguinal que proceden de L1. Y aquí estaría pasando también el nervio subcostal, ¿vale? Bueno, esas fueron sus relaciones posteriores. Vamos con las relaciones anteriores. Las relaciones anteriores son un poquito más rebuscadas y muy distintas dependiendo del riñón el que vamos a estudiar, ¿no?
Las relaciones anteriores del riñón izquierdo, pues ya vimos todo, la verdad. Ya vimos todas estas estructuras, entonces espero que no haya tanto problema. En el lado izquierdo tenemos este órgano que es súper débil y pues ya sabemos que es el vaso, ¿no? Entonces tenemos el vaso, como estamos del lado izquierdo también tendríamos a la flexura cólica izquierda o la flexura esplénica. Aquí vendría el colon transverso, aquí lo podemos ver, colon transverso, y como estamos del lado izquierdo, pues colon descendente. Aquí colon descendente, la flexura cólica izquierda o esplénica. También encontramos parte del páncreas y como el riñón se encuentra muy relacionado con una glándula, la glándula suprarrenal justamente, pues lo encontramos por encimita. Aquí nuestro riñón se vería así, con su glándula suprarrenal como este lado, y aquí nuestro riñón se vería así. Vean cómo al ser un órgano retroperitoneal está completamente cubierto por los órganos intraperitoneales. Del lado izquierdo también vamos a encontrar esta relación con el estómago, que aquí fue retirado, se cortó el aumento mayor más o menos al borde de la curvatura mayor del estómago para dejar al descubierto este espacio que está aquí atrás, que conocemos como retrocavidad de los epiplones o bolsa aumental o bursa aumentalis, que pues ya habíamos visto, con su respectivo hiato, ¿no? El hiato de Winslow o el foramen mental. Entonces podemos observar cómo la parte más superior, el polo superior del riñón, está formando parte del límite posterior, de la pared posterior de la bolsa omental, de la retrocavidad de los epiplones. Y pues estas fueron sus relaciones en el lado izquierdo. Si nosotros quitáramos todas esas estructuras, pues nos quedaríamos con las raíces de las formaciones peritoneales, que ahorita vamos a checar. En el riñón derecho, igual por la presencia del hígado, no sé si recuerdan que cuando vimos hígado, decíamos que forman recesos peritoneales, ¿no? El primero, o bueno, el más superior, es el receso suprénico porque pues está debajo del diafragma. Es un receso que está entre el diafragma y el hígado. Y el otro receso, o los otros recesos, son los recesos subhepáticos que están debajo del hígado. Estos recesos subhepáticos se dividen como en dos por el ligamento falciforme, que lo dividiría como así. Entonces, si bien aquí está el hígado, ligamento falciforme, tenemos un receso subhepático izquierdo y un receso subhepático derecho. Vean cómo el receso subhepático derecho también recibe el nombre de receso hepatorrenal, porque pues aquí está pues el hígado y aquí el riñón. Este de acá vendría siendo el receso hepatorrenal entre el riñón derecho y el hígado. ¿Por qué es de relevancia ese espacio? Porque aquí se pueden acumular líquidos que estén como producidos de más en el abdomen. Líquidos que no deberían estar ahí. Por ejemplo, una hemorragia, un derrame peritoneal y demás. Aquí es donde se acumularía en el receso hepatorrenal principalmente. También es conocido como bolsa de Morrison. Y bueno, eso es un corte transversal, como más o menos yo le calculo a este nivel. Sí, a este nivel. Y aquí podemos ver esta parte que corresponde al receso hepatorrenal. Al igual que en el lado izquierdo, pues aquí encontramos al colon transverso, como es el lado derecho. Ese lado derecho encontramos colon ascendente, flexura cólica derecha o flexura hepática, y pues su raíz, ¿no? La raíz del colon transverso. Como aquí está el hígado y fue retirado, nada más nos quedamos con el reborde del ligamento coronario, que si recuerdan es el medio de fijación del hígado a la pared posterior del abdomen. Y bueno, aquí como un resumen, tenemos a nuestros dos riñones muy bonitos. Encontramos colon transverso aquí cortado, pero con su meso, el meso colon transverso. Aquí se fue retirado del meso y nada más nos quedamos con la raíz del mesón colon transverso, y así como fue retirado el colon también. Encontramos el colon ascendente, flexura cólica derecha, flexura cólica izquierda, colon descendente, y en la relación medial del riñón derecho va a ser el duodeno y la relación medial del riñón izquierdo pues va a ser parte del páncreas y también este vaso que está aquí, la aorta abdominal, de la que vamos a hablar más adelante. Y bueno, si nosotros quitáramos estas estructuras, al igual que estas de acá, nos quedaríamos con el reborde de cada una de ellas. En el riñón derecho vamos a encontrar las raíces del ligamento coronario,
que ya habíamos checado. También se relaciona un poco con el área desnuda del hígado. Encontramos esta parte correspondiente al receso hepatorrenal. Encontramos parte de la fascia de coalescencia retrocólica ascendente o fascia de TOL2, la raíz del mesocolon transverso que viene aquí y ya. Y del lado izquierdo podemos ver, aquí estaría el vaso. Entonces este ligamento, este borde de aquí, es el ligamento, la raíz del ligamento esplenorenal, donde, si ustedes se acuerdan, es donde atraviesa el hilio esplénico y donde la cola del páncreas como que se mete tantito. En la parte inferior encontraríamos también el reborde o la raíz de la fascia de TOL3 o fascia retrocólica descendente. Y bueno, eso se encontró relaciones peritoneales anteriores de ambos riñones, ¿va? Pero si se dan cuenta, en estas imágenes nosotros vemos al riñoncito así como pelón, no sé cómo explicarlo, o sea, como que está así nada más. Pero la verdad es que los riñones están envueltos en grasa. Los riñones están como protegidos en una celda que justamente se llama celda renal, que sería como algo así. Y están bastante protegidos, están como rodeados de grasita y de fascias y demás. Entonces, para describirlo, vamos a ir primero, para describir el espacio perinéfrico, o sea, el espacio que está alrededor de los riñones, vamos a describirlo de profundo superficial y vamos a encontrar que primero encontramos, este es nuestro riñón. Nosotros agarramos este y lo pusimos acá, ¿va? Lo primero que vamos a encontrar, bueno, lo más externo, pero al igual profundo, en el riñón es la cápsula fibrosa del riñón. Si bien está íntimamente relacionada con él, se puede retirar de manera sencilla, no está como tan pegada. Y vamos a ver que es como hueco nuestro riñoncito, o sea, aquí se forma un espacio. Espacio en anatomía también lo conocemos como seno, entonces este espacio de aquí es el seno renal, ¿va? Entonces aquí podemos ver seno renal, esta línea rojita que dibujé aquí es la cápsula fibrosa del riñón. Después de la cápsula vemos esta cosa verde que dibujé alrededor, que vendría siendo nada más tejido adiposo, grasa perirrenal, esta de acá. Grasa perirrenal, o sea, grasa que está alrededor del riñón. Y aquí podemos observar cómo la grasa perirrenal también se introduce en el seno renal. O sea, como que la rodea y se introduce junto con el hilio en el seno renal. Aquí podemos ver, aquí también lo dibujé, la grasa perirrenal, pero cambia de nombre cuando se mete el seno renal y se convierte en grasa del seno renal. El riñón y su grasa perirrenal están envueltos en una fascia, la fascia renal, que delimita la celda renal. Esta fascia está compuesta por dos láminas, una lámina anterior y una lámina posterior. La lámina anterior es esta moradita que dibujé aquí, también conocida como lámina anterior de la fascia renal o de gerota. Y la lámina posterior recibe el epónimo de sucker candle, que a mí me gusta porque es como chupavelas, como chupador de velas. No sé, así suena más o menos. Para que se acuerden cuál es cuál, la anterior es de gerota y pues sabemos que en el abecedario la G va, pues son 6, la G va antes que la Z, entonces la G es anterior a la Z, entonces pues ajá. Y ya la posterior es la Z, es como lo último, ¿no? Si se dan cuenta, estas láminas son como continuas, forman así como todo un espacio muy, que continúa como que a ambos riñones. La fascia anterior o de gerota, vean cómo pasa por encima de estos vasos, que vendrían siendo la aorta abdominal y la vena cava inferior. Y ya la fascia de sucker candle está como muy posterior y está tapizando la pared posterior del abdomen, ¿va? Además, fuera de la fascia renal, fuera de este espacio, tenemos más tejido adiposo retroperitoneal. Este tejido adiposo también recibe el nombre de grasa pararrenal. No confundir grasa perirrenal con grasa pararrenal. La grasa pararrenal se encuentra
por fuera de la celda renal y la grasa perirenal se encuentra por dentro, más íntimamente relacionada con el riñón. Este es un corte transversal, ¿estamos de acuerdo? Aquí podemos ver un corte sagital. Cortado, bueno, aquí sería más o menos como acá, aproximadamente, como acá. Imagínense que cortamos aquí y estamos viendo esto. Vemos aquí a nuestro riñoncito, a nuestro colon transverso, a nuestra pared abdominal y más de lo mismo, ¿no? Aquí tenemos a nuestro riñoncito con su grasita perirenal. Esta glándula, ese espacio, esta cosa de acá, esta cosa amarillita de acá es la glándula suprarrenal, que sabemos que está está íntimamente relacionada con el riñón, de ahí viene su nombre. Sin embargo, está dividida por esta cosita que aquí dibujé, esta cosita como verde, es el tabique intersuprarrenorrenal, aquí, tabique intersuprarrenorrenal. Es un tabique que nos está separando la glándula suprarrenal del riñón, que también la glándula suprarrenal se encuentra en la celda renal. Ay, se va a acabar la pila. Bueno, ya. Ajá. Ajá. Bueno. Entonces aquí podemos ver las dos hojas o las dos láminas de la fascia renal. La anterior era esta moradita, anterior o de Gerota, y la posterior es esta rosita, posterior o de Zuckerkandl. Y por fuera de la celda renal vemos la grasa pararrenal. Les digo, no confundan grasa pararrenal con grasa perirenal. La grasa perirenal se encuentra dentro de la celda renal delimitada por la fascia renal. Parece trabalenguas, pero créanme que es muy sencillo. Y aquí no lo dibujé, pero si se dan cuenta aquí como que ilustraron grasita del seno renal, justamente. Vean cómo las láminas anterior y posterior de la fascia renal, se unen en la parte superior, están unidas. Sin embargo, en la parte inferior no lo hacen, no se unen. Y si se llegan a unir, es de manera bastante laxa. Entonces, si está como nada más unida por arriba y por abajo no, pues deja aquí un espacio donde pues por cualquier cosa, bueno, en realidad sí, hay varias razones, pero prácticamente se te puede caer el riñón. A eso se le conoce como nefroptosis, a que se te caiga el riñón prácticamente, a que se baje. O sea, el riñón se mueve más o menos unos 3 centímetros para arriba o 3 centímetros para abajo, dependiendo de la ventilación, más que nada, de la inspiración, de la expiración, porque pues aquí está el diafragma, ¿no? Entonces sabemos que el diafragma sube y baja, y como está relacionada la fascia renal con el diafragma, pues si el diafragma sube, el riñón también como que la fascia renal jala el riñón, y si baja, pues empuja, ¿no? Para abajo. Sin embargo, se considera patológico cuando el riñón baja más o menos unos 3 cuerpos vertebrales. Entonces se conoce como nefroptosis o riñón caído. ¿Cuál es uno de los factores de riesgo? La pérdida de peso de que es súper extrema, ¿no? Porque le quitas, el único sostén que tiene es esta grasita, y pues si tú se la quitas porque pues bajaste de cañón de peso, pues le quitas bastante sostén a esta parte y ¡pum! Se cae. Creo que tengo una imagen aquí. Aquí está. Vean, aquí está el riñón y aquí se cayó. Pero bueno, y bueno, esta nada más es esta misma imagen de aquí, pero siento que luego no se entiende mucho. Aquí pueden ver la lámina posterior, lámina anterior, el tabique intersuprarrenorrenal. Vean cómo en la parte inferior no se unen, como que nada más se quedan ahí. Grasa pararrenal, grasa perirenal y bueno, creo que no hay mucha duda con esto. Aquí no me falta decir nada. Bueno, ahora vamos a pasar, ya que vimos sus relaciones y ya que vimos dónde está ubicado en los riñones en nuestro cuerpecito, vamos a ver su configuración externa y su configuración interna también. Dentro de la configuración externa del riñón, pues sabemos que tiene forma de habichuela, forma de frijolito, yo le diría. Entonces vamos a describir que tiene un polo superior, un polo inferior
una cara anterior y una cara, bueno, esta sería la cara anterior, no, la cara anterior y la cara posterior. Aquí podemos ver cómo se le retira de manera bastante sencilla la cápsula fibrosa y sus medidas son de longitud de 10 a 12 centímetros aproximadamente, de ancho de 6 a 8 centímetros y de espesor de 3 a 5 centímetros. O sea, es un órgano bastante pequeño. Representa aproximadamente el 0.5% del peso corporal y sin embargo recibe el 25% de nuestro gasto cardíaco. ¿A qué me refiero con eso? Una cuarta parte de la sangre que tu corazón eyecta se viene a los riñones, lo cual es muchísimo. O sea, una cuarta parte de toda la sangre que tu corazón eyecta, toda esa sangre la recibe el 0.5% de tu peso corporal. O sea, es bastante sangre que están recibiendo los riñones, que tiene sentido, porque pues su función es prácticamente, entre otras muchas cosas, filtrar la sangre, ¿no? Entonces, pues tenemos un borde lateral o externo, un borde medial o interno, en donde se encuentra su ilio. Su ilio, recuerden, donde entran o salen sus estructuras neurovasculares. En este caso, el orden de las estructuras que entran o salen del ilio son, lo más anterior siempre va a ser la vena renal, siempre. Lo intermedio es la arteria renal y lo más posterior es esta estructura de aquí, esto, que se conoce como pelvis renal, que ya pasa a formar parte del sistema colector. Aquí tenemos el ilio como su puertita. Y bueno, aquí si se dan cuenta está este espacio, aquí le quitaron la grasa del seno renal, este espacio acá, el seno renal, que está ocupado por la pelvis renal, que es esto, los cálices, que son estos acá, ahorita vamos a profundizar más en ellos, los vasos, la vena, la arteria renal, los nervios y grasa. Todo lo de inervación del abdomen lo vamos a ver en la última clase, entonces para que amarre el tema. Esa fue su configuración externa, la vez que es bastante simple. ¿Cómo sé que esto es anterior y cómo sé que esto es posterior? Porque su borde posterior, o bueno, su cara posterior, perdón, es más plana. Y la parte anterior es como un poquito más convexa, además de que, si se dan cuenta, la pelvis está yendo como hacia atrás. Entonces, está como, pues sí, desviada hacia atrás porque es la parte más posterior. Aquí estaría la vena y aquí estaría la arteria renal. Dentro de su configuración interna vamos a describir dos porciones, o sí, dos partes. El parénquima, que es, y el estroma. No sé si recuerdan, el parénquima es la parte funcional de un órgano, la parte que realiza la chamba, vaya. El estroma es como que nada más estructura, si bien, pues sí forma parte del órgano, pues no. En el caso del riñón, el estroma, que vendría siendo la médula, no forma parte de o no realiza el filtrado glomerular, mientras que el parénquima, que es la corteza renal y las columnas renales, pues sí. Entonces, el parénquima es la corteza, esta parte que está alrededor, que está periférica, es todo esto aquí. Todo esto es la corteza, ¿vale? Y la médula está conformada por varias estructuras como pequeñitas llamadas pirámides. Pirámides renales. Estas son las pirámides renales. Son como montañitas. ¿Así? El pico de Orizaba, así. Estas son las pirámides renales. Son varias pirámides. El conjunto de todas estas pirámides renales nos conforman a la médula, que como les digo es el estroma. Sin embargo, aquí la corteza entre pirámide y pirámide se invagina. O sea, se introduce entre cada pirámide y forma estos espacios de acá. Estas estructuras de aquí conocidas como pirámides renales o columnas renales o columnas de Bertin. Estas de acá. O sea, son invaginaciones de la corteza entre cada pirámide, ¿va? Entonces, ahorita les voy a explicar cómo. Les digo que las pirámides son como el pico de Orizaba. Como toda montañita, les digo muy feo. Así como toda montañita tiene como el piquito, así como nevado, ¿no? Esta parte nevada sería esto de acá, que si se dan cuenta tiene una coloración más clarita. Aquí está, al revés, pero la montañita con su parte nevada. Esta parte nevada se va a conocer como papila renal. En la mera puntita, en el mero vértice de la papila renal, vamos a encontrar un área
que, bueno, si la viéramos como desde enfrente se vería así, fenestrada, llena de puntitos, cribada, el área cribada, o sea, cribosa, perdón, área cribosa, o sea, llena de puntitos. El área cribosa, así como recapitulando, el área cribosa se encuentra en el vértice de la papila renal se encuentra en el vértice de la pirámide renal y el conjunto de pirámides renales se le conocen como médula. Y a la médula, o bueno, la médula corresponde al estroma del riñón. Espero que no haya quedado duda con eso, si no, pues ya, lo vuelven a ver. Y ahora, para el sistema colector, bueno, aquí se está excretando, se está, pues sí, sacando constantemente como gotitas de orina que pasan al sistema colector. Eso empieza con cálices menores, que son estos de aquí, son como los tubitos que conectan las puntas de las pirámides renales y las llevan y se unen, perdón, para formar cálices mayores, que son como lo mismo, pero más grande. O sea, las cálices mayores solamente son como lo mismo, pero formado por cálices menores. Los cálices mayores se unen y forman esa estructura de aquí, que es la pelvis renal. Tenemos a más o menos de 3 a 5 cálices menores que se unen para formar un cáliz mayor. 3 a 5 cálices menores que se unen para formar un cáliz mayor. Los cálices mayores suelen ser de 3 a 5 cálices mayores por riñón, pero es más común que sean 3 nada más. O sea, aquí 3 cálices mayores. Los 3 cálices mayores se unen y forman, como les decía, a esa estructura aquí, la pelvis renal. Para nosotros, cuando nos referimos a la pelvis del tronco, nos referimos como pélvico, unas estructuras pélvicas. Sin embargo, para referirnos a la pelvis renal, nos vamos a referir como piélico. ¿Ok? Entonces, no digan así que, pélvico. No, es piélico, para referirse a la pelvis renal. Y bueno, aquí todas esas estructuras se encuentran en el seno renal, en el espacio que yo les estaba diciendo, que está como en el centro de nuestro riñoncito, es como hueco, pero está ocupado por esas estructuras y por grasita. La grasita del seno renal, aquí, grasa en el seno renal. Y en la pelvis renal, aquí ya se continúa con el uréter. Igual, no confundir uréter con uretra. Si bien pues tienen que ver como con la excreción de la orina, pues no es lo mismo. Uréter es de aquí, que se continúa o es la continuación de la pelvis renal. Y bueno, eso en cuanto a su configuración interna y su configuración externa. Para la irrigación, bueno, aquí tenemos, como les había comentado, recibe el 25% del gasto cardíaco. Es mucho. Ay, no tengo pila, pero bueno. Entonces, pues se tiene que distribuir bastante bien. ¿Y cómo lo hace? Bueno, aquí vendría la arteria renal que viene directamente de la aorta abdominal. La arteria renal tiene ramas intrarrenales y extrarrenales. Ahorita las extrarrenales las vamos a dejar de lado, pero vamos a enfocarnos en las intrarrenales. Para empezar, la arteria renal se va a dividir en una arteria prepiélica y retropiélica. ¿A qué me refiero con esto? Prepiélica enfrente de la pelvis renal, que es esto de acá, que ya vimos, y retropiélica por detrás de la pelvis renal. Aquí viene posterior, así como transparentosa para que se entienda que está pasando posterior a la pelvis. La arteria retropiélica. O sea, no podrías decir retropélvica porque, pues, o sea, sí, ya sé que es una pelvis, pero pues no está, eso es más un tema de lenguaje, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, estas arterias se van a conocer como arterias, las arterias prepiélica y retropiélica van a dar lugar a las arterias segmentarias. Vamos a empezar con la arteria prepiélica. La arteria prepiélica, o que pasa por delante de la pelvis, se va a dividir en 4 arterias segmentarias. Una arteria segmentaria superior, que irriga todo el polo superior. Una arteria segmentaria inferior, que irriga el polo inferior. Una arteria segmentaria anterior superior y anterior inferior. Aquí vendrían segmentaria superior, segmentaria inferior, segmentaria anterior superior, segmentaria anterior inferior. La arteria retropiélica
no da colaterales, más bien solo cambia de nombre al pasar por la pelvis y se convierte en la arteria segmentaria posterior. En la parte posterior nada más hay una arteria segmentaria y ya. Entonces, siguiendo con esto, las arterias segmentarias nada más corresponden como a esto, ¿va? Porque al llegar aquí, vean cómo se bifurcan. Se bifurcan y se pasan a llamar arterias interlobulares. La bifurcación de las arterias segmentarias son las arterias interlobulares. Las arterias interlobulares pasan y rodean, bueno, o sea, como que llegan aquí a la corteza y se vuelven a bifurcar. Esta otra bifurcación, a esto de acá, se le conoce como arterias arqueadas. ¿Por qué arqueadas? Porque forman como un arquito para rodear la base de las pirámides renales. De esas arterias arqueadas se van a desprender varias ramitas. Estas ramitas, estas pequeñas colaterales, o bueno, ramitas, se le conocen como arterias interlobulares o arterias corticales radiadas. ¿Por qué corticales? Porque están irrigando a la corteza del riñón, y radiadas porque parecen como estrellitas, como rayitos de sol. Parecen rayitos de sol, entonces son las corticales radiadas. Algunas de estas arterias corticales radiadas perforan la cápsula fibrosa del riñón y lo pasan a irrigar. La cápsula fibrosa del riñón está irrigada por como algunas de estas arterias corticales radiadas o interlobulares que perforan la cápsula y se pasan a llamar arterias perforantes o capsulares o capsular perforante, como le quieran llamar, pero que irriga a la cápsula fibrosa. Y bueno, así es como se dividen es como el patrón clásico, entre comillas. Sin embargo, en el 30% de la población pueden presentar variaciones en las que de la renal puede salir una arteria polar superior o una arteria polar inferior o dos arterias polares inferiores o dos arterias polares superiores. O sea que no vienen de las segmentarias, no vienen de la prepiélica ni de la retropiélica, vienen directo de la arteria renal o incluso pueden venir directo de la aorta. Estas son variaciones anatómicas bastante comunes. De hecho, en el anfiteatro, en el material biológico que tenemos ahorita, encontramos unas variaciones que vamos a ver cuando chequemos en la práctica, ¿va? Y bueno, aquí está lo que les digo. Para el drenaje venoso de esta parte es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que las arterias interlobulares, que son estas de acá, o radiadas, no se le conocen como arterias radiadas, se le conocen como venas estrelladas. Porque pues es más como un tema de que el sol, o sea, de que se llaman radiadas por rayos de sol, el sol es más chido y las arterias son más chidas. Y ya las estrellas no son tan chidas como el sol y las venas no son tan chidas como las arterias, entonces como que hay niveles, ¿no? Eso como que un nombre del medievo, porque pues técnicamente el sol es una estrella, pero que pues, ¿qué iban a saber ellos de? ¿Qué voy a saber yo también, verdad? Pero bueno. Entonces nada más eso, que las radiadas, las arterias corticales radiadas no se llaman así, las venas, perdón, se llaman venas estrelladas. Es la única diferencia. Y bueno, aquí están los territorios vasculares de cada una de las arterias. Aquí podemos ver la arteria superior, segmentaria superior. Vean cómo las arterias segmentaria superior e inferior irrigan de que a todo el polo superior, a todo el polo superior, incluso en la parte posterior. Y ya las arterias anterior superior, anterior inferior, estas de acá, la verdecita anterior superior, la azulita anterior inferior. Y en la parte posterior podemos observar otra vez parte del territorio de la superior, territorio de la inferior y todo el territorio de irrigación de la arteria segmentaria posterior. Sí tiene un buen tramo, la verdad. O sea, para hacer una sola arteria sí tiene un buen tramo. Ahora, a mí me da un poquito como de toque que este borde de acá, esta línea de acá, no corresponda exactamente con el borde lateral del riñón. Se dice que esta línea está como a 1 centímetro del borde lateral del riñón. Esta línea recibe el nombre de línea vascular de Hirt, no sé, o línea vascular de Brodel. Es esta de acá. ¿Por qué nos interesa esta línea? Porque como ser en donde se unen o se juntan
ambos territorios vasculares, tanto de la prepiélica como de la retropiélica, o se lo quieren ver así, de las arterias anteriores y de la arteria segmentaria posterior. Como la segmentaria posterior tiene como es una, tiene un poquito menos de territorio, entonces como que las arterias anteriores la invaden y en esta parte queda relativamente poco vascularizado. Si nosotros hiciéramos un corte transversal así, veríamos esto. Estas son todas las arterias segmentarias anteriores que invaden la parte posterior. Esto correspondería al borde externo o lateral, pero pues 1 centímetro por detrás encontramos la línea de Brodel, la línea avascular. Esta es la arteria segmentaria posterior y línea de Brodel. Vean cómo aquí está medio avascular, o sea, está pobremente irrigado, o al menos tiene menos irrigación que si tú cortaras en esta parte, pues te llevarías varias arterias, varias ramitas. ¿Por qué nos importa? Porque cuando hacen una nefrotomía, para poder sacar, por ejemplo, litos renales o litos, cálculos renales, perdón. Cálculos renales o piedras en el riñón, como les quieran llamar, por donde hacen la incisión es aquí, justamente para evitar llevarse que ramitas de las arterias segmentarias llegan aquí a los cálices, este sería cáliz menor, formando un cáliz mayor para la extracción de las piedritas, los cálculos renales. Y ya. Aquí podemos ver su irrigación. Su irrigación es la misma imagen que vimos al principio. Se quita todo el peritoneo parietal y pues podemos ver nada más las estructuras retroperitoneales. Vemos aquí la vena cava inferior, la aorta en el lado izquierdo, y vean cómo lo que les había comentado, las venas siempre son anteriores en el hilio, siempre son anteriores. Aquí, en el riñón derecho, la vena pues le queda de que en corto, ¿no? O sea, de que está súper cortita porque le queda bien cerquita la cava inferior, aquí es donde desemboca. Sin embargo, en el lado izquierdo, la vena renal la tiene más complicada porque no tiene tan cerquita a la cava inferior, entonces tiene un recorrido muy, muy largo. Entonces, en este recorrido pasa a formar unas relaciones con la aorta, pasa por debajo de la aorta y de este vaso que está aquí, que ya hemos visto, la arteria mesentérica superior o la gran mesentérica. Pasa por debajo de la mesentérica y no sé si se acuerdan que otra estructura también pasa por debajo de la mesentérica formando la pinza vascular o pinza aortomesentérica. Si lo viéramos de que un corte sagital veríamos esto. Esa estructura que les acabo de decir es la tercera porción del duodeno. Aquí la aorta, la arteria mesentérica superior, tercera porción del duodeno o porción transversa, y por encima tendríamos aquí a esta vena de acá, la vena renal izquierda. Esa es la relación como importante que tiene. Solamente la vena renal izquierda pasa a formar parte de la pinza aortomesentérica o pinza vascular. ¿Va? Bueno, otra relación que tiene es que pues la vena renal derecha está como muy X, muy chiquita X. Pero la vena renal izquierda como que sí tiene más cositas, porque al ser más larga puede recibir más sangre. Aquí está recibiendo un tronco que se forma por la vena frénica inferior y por la vena suprarrenal, que ahorita vamos a checar esto, se unen y llegan a la vena renal del lado izquierdo. Importante siempre especificar. También del lado izquierdo estaría llegando esta vena de acá que viene de las gónadas, la vena gonadal izquierda, siempre izquierda, porque la derecha llega y encuentra rápido a la cava inferior, como de, bueno, sí, aquí llegué. Pero esta no, esta dice así como de, chinga, yo aquí no tengo cava inferior, entonces, ¿a dónde llego? Pues a la renal, ¿va? Entonces aquí la que más tiene, o sea, como detalles sería la vena renal izquierda. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de los uréteres. Los uréteres son la continuación de la pelvis renal. Aquí podemos ver a nuestro riñoncito, cómo sale de su hilio la pelvis en la parte más posterior. Y los uréteres son unos conductos musculares más o menos entre 25 y 30 centímetros de largo y de longitud y de diámetro
se dice que miden como un centímetro de diámetro. Sin embargo, hay muchas variaciones que de hecho en el material biológico que tenemos en el anfiteatro, vamos a ver que sus uréteres no, o sea, como que tiene un uréter muy delgadito y el otro está de que es súper, súper grueso. Entonces, pues son variaciones, ¿no? Pero bueno, idealmente de 1 a 2 centímetros de diámetro y tiene estrechamientos en 3 niveles distintos, un estrechamiento superior, medio e inferior. El estrechamiento superior es el estrechamiento pielo-ureteral. No perdón, les recuerdo, no confundan uréter con uretra. Entonces, estrechamiento pielo-ureteral, que es donde se une o es donde se continúa con la pelvis renal. Aquí, el primer estrechamiento. Después, tenemos el segundo estrechamiento, el estrechamiento ilíaco, por delante de la arteria ilíaca común o es que ahí depende mucho porque algunos libros o algunas ilustraciones lo ponen de que la ilíaca común o luego la ilíaca interna o luego la ilíaca externa, entonces con que ilíaca, una arteria ilíaca, ¿cuál? Pues quién sabe, igual supongo que depende mucho de la persona, pero pues, ajá. Y el tercer estrechamiento es el estrechamiento vesical, que es cuando se introduce en la vejiga para poder drenar o poder llevar la orina producida o secretada por el riñón, lo lleva aquí la orina, y la almacena en la vejiga. Entonces, estrechamiento vesical, ¿ok? ¿Por qué nos importan estos estrechamientos? Porque son posibles zonas en donde algún cálculo renal se puede de que ir al al uréter y se puede atorar. Causando dolor, causando algo llamado cólico renal, si no me equivoco. O sea, que dolor en alguna porción del uréter. Y en esta radiografía podemos verlas: estrechamiento vesical, estrechamiento ilíaco y estrechamiento pielo-ureteral. Vean cómo se ve aquí perfecto el estrechamiento pielo-ureteral. ¿Va? Bueno, algo que no les dije es que la pelvis renal no forma parte del uréter, se continúa con él. La pelvis quiere decir, ya les había dicho, cono truncado. O sea, tenemos aquí un conito. Bueno, sería más bien como al revés. Un conito. Truncado quiere decir que le mochaste la punta, entonces queda así, como un trapecio. Y bueno, pelvis renal. Pelvis es esto, un cono truncado. ¿Ok? Bueno. Ahora, la irrigación del uréter es, yo les digo irrigación prestada. A mí me gusta decir así, que irrigación prestada, porque no hay de que, por ejemplo, el riñón tiene que su propia arteria renal. Sin embargo, el uréter no es como que tenga una sola arteria ureteral y ya es como mi arteria ureteral. No, o sea, el uréter es como una estructura que es tan larga y que cruza como varias estructuras, varias otras cositas, y pide prestada. Así como, préstame tanta sangre, ¿no? Entonces, tiene varias arterias como chiquitas rodeándolo, que vienen de orígenes distintos. Las primeras arterias que irrigan el uréter son todas son ramas ureterales, ¿vale? Las primeras ramas ureterales vienen de las estructuras que se encuentran adyacentes al uréter. En el nivel más superior, pues tenemos a la arteria renal y a las segmentarias. Entonces puede venir, vean aquí, una ramita de la arteria renal que le está prestando irrigación, le está dando una ramita ureteral, y de este lado una segmentaria anterior, le está dando una ramita ureteral, le está prestando sangrecita, le está prestando irrigación. Ahora, conforme vamos descendiendo, en esta parte vamos a esta arteria que está aquí. Si se acuerdan, yo les dije que las gónadas se forman más o menos por aquí y luego descienden y se llevan como las estructuras que están a su lado. Entonces, esta es la vena gonadal, esta es la arteria gonadal, y bajan hasta siguiendo sus gónadas. Entonces, aquí como está pasando cerca de la arteria gonadal le está dando una ramita, le está prestando irrigación, le está dando son ramas ureterales de la arteria gonadal. Y de este lado también. Bueno, aquí no se ve porque se mochó, pero aquí está, le está dando así que sus ramitas. Ahora, del lado izquierdo es común que, como aquí encontramos más cerca a la aorta le pueda dar unas ramitas, y si no es la aorta, es la ilíaca común. Aquí también vean cómo la ilíaca común, incluso la ilíaca interna, le prestan irrigación. Y ya en el nivel más inferior, como estamos aquí cerca de la vejiga, y la vejiga tiene sus propias arterias,
el uréter llega y le dice, oye, no seas malo, préstame también irrigación. Entonces también tiene unas ramas ureterales de la arteria vesical inferior. En pocas palabras, la irrigación de los uréteres viene dependiendo, o sea, ramas ureterales, dependiendo del nivel en el que estés, de la arteria que se encuentre más cerquita. Así que le diga, yo te presto sangrecita, no te preocupes, ¿va? Bueno. Y bueno, esas son variaciones anatómicas que podemos encontrar. Por ejemplo, a veces no solamente es un uréter, sino que son dos que se unen, o sea, más bien está como dividido. Podemos encontrar dos uréteres que llegan a la vejiga. Como les dije en el material biológico que tenemos ahorita en el anfiteatro, una mujer tiene un uréter que es súper chiquito y el otro está gigante, gigante. Y bueno, aquí está la pelvis. Podemos ver cómo la pelvis renal está como dividida. Lo normal es que estuviera así como completita, pero aquí está dividida, bifurcada, bífida. También aquí podemos observar que pasa la vena cava inferior y aquí el uréter, a su ladito. Pero puede haber una variación anatómica en la que el uréter pasa de que abrazando a la vena cava inferior, así como pasa por detrás y la abraza. Aquí pasa como por detrás. Esta variación anatómica se llama riñón en herradura, que es como un defecto en la formación de los riñones. Riñón en herradura. Y este es riñón ectópico, que igual es un defecto en la formación del riñón, que como que se forma donde no debería. En este caso se está formando en la pelvis. Y bueno, aquí podemos ver un uréter bífido, ¿va? En esta radiografía. Y bueno, esas son variaciones anatómicas. Ahora vamos con las glándulas suprarrenales. Bueno, las glándulas suprarrenales son estas glándulas, en forma de triangulito. Se dice que la derecha es piramidal y la izquierda es semilunar. Bueno, pues sí, con imaginación sí, pero en el cadáver la verdad es que ni siquiera se alcanza a ver. Tienen como igual, están formadas como con mucho tejido adiposo, entonces se ven muy amarillitas. Sin embargo, las glándulas suprarrenales están formadas, están formadas de dos orígenes embriológicos distintos. Vamos a dividir a las glándulas suprarrenales en corteza y en médula. En este caso, ambas son partes funcionales. Sin embargo, la corteza suprarrenal viene del mesodermo y la médula suprarrenal procede de la cresta neural. Yo no sé mucho de embriología, pero tengo entendido que la cresta neural da origen a las estructuras del sistema nervioso central. Entonces, la médula está compuesta o tiene células ganglionares simpáticas. ¿De qué se encarga la corteza suprarrenal? De la producción de corticosteroides, de andrógenos, de retención de sodio, de agua y entre otras cosas, ¿no? Y la médula suprarrenal, la que viene de la cresta neural, la que tiene que ver con el sistema nervioso, se especializa en la producción de catecolaminas, que son adrenalina, ¿no? Ahora, nada más un tema de lenguaje y como de lenguaje, un dato curioso y dominguero. En raíces latinas vamos a poner, las glándulas suprarrenales también las van a encontrar como glándulas adrenales. Adrenales viene como en latín, entonces ad, que significa próximo a, y bueno, ya la raíz latina que quiere decir riñón es renal. Pero si nosotros somos griegos, epi quiere decir sobre, encima en una raíz griega, y para poder decir riñón en griego es nefro. Entonces, ¿a qué le suena ad, renal, y epi, nefro? Pues si no sé si ustedes sepan, pero la adrenalina y la epinefrina son lo mismo, pero tienen de que raíces distintas. Adrenalina, una raíz latina, y epinefrina, una raíz griega. Sin embargo, son exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora, estas glándulas, al ser bastante importantes para la regulación de muchos procesos, requieren igual una irrigación bastante rica, bastante buena. Esta irrigación va a provenir de 3 orígenes distintos. Entonces tenemos grupos de ramitas provenientes de las suprarrenales superiores, suprarrenales medias y suprarrenales inferiores. Estas van a ser nuestras arterias que nos van a irrigar a nuestras glándulas suprarrenales. Superiores, medias e inferiores.
Cada una de ellas procede de una arteria distinta, es colateral de una arteria distinta. Las glándulas suprarrenales superiores provienen de las primeras ramas de la aorta abdominal, las cuales son las frénicas inferiores. Acá vienen aquí empieza el hiato, la aorta abdominal, cuando cruza por el hiato aórtico a nivel de T12, el hiato aórtico del diafragma, da sus primeras ramas, que son las frénicas inferiores, y de las frénicas inferiores nacen estas arterias suprarrenales superiores. Ese es el primer origen. El segundo origen de las arterias suprarrenales es directamente la aorta. Las arterias suprarrenales medias vienen directamente de la aorta. Vean, aquí. Son estas verdecitas de acá. Y las arterias suprarrenales inferiores son colaterales extrarrenales de la arteria renal. Aquí viene la arteria renal y vienen las arterias suprarrenales inferiores, que son las arterias extrarrenales que yo les decía. Cuando la arteria renal tiene arterias extrarrenales o ramas extrarrenales, que podría ser que más bien es la suprarrenal inferior y podría ser las ramas ureterales, y las arterias intrarrenales, que ya son las segmentarias, ¿no? Entonces esos son los tres orígenes de la irrigación de la glándula suprarrenal: frénicas inferiores, aorta directamente, y colaterales extrarrenales de las arterias renales. Y bueno, aquí están sus relaciones. Aquí podemos ver un corte transversal. Es bastante delgadita, la verdad. Aquí podemos ver la glándula suprarrenal derecha. ¿Cómo sé que la glándula suprarrenal derecha? Porque aquí tenemos al hígado. ¿Por qué sé que es el hígado? Porque aquí está la vesícula. Y porque su relación medial, aquí vendría la vena cava inferior. Esa es su relación medial, la vena cava inferior. En el lado izquierdo, pues, tenemos su relación medial a la aorta, ¿va? Y ya, pues, sensiblemente, o sea, tiene las mismas relaciones que el riñón, al menos de su parte superior. Porque, por ejemplo, la glándula suprarrenal izquierda, forma también parte del límite posterior o de la pared posterior de la retrocavidad de los epipliones. Me encanta decirlo así. Y bueno, esta fue glándulas suprarrenales. Igual espero que haya quedado claro. Ahora vamos a ver una introducción muy sencilla, muy rápida a aorta abdominal. Recordemos que aorta abdominal comienza a nivel de T12 cuando pasa por el hiato aórtico y el diafragma. Y termina más o menos en la bifurcación, cuando se bifurca en arterias ilíacas comunes o ilíacas primitivas a nivel de más o menos el E4. Entonces, vamos a describir diferentes arterias. Tenemos arterias parietales. Tenemos arterias viscerales, pero estas viscerales se dividen en pares e impares. Las arterias pares son las que van como a órganos que no son sistema digestivo. Las impares se van a sistema digestivo. Entonces, vamos a describir cada una de ellas. Primero, las arterias parietales pues irrigan a la pared posterior del abdomen, o bueno, las paredes del abdomen. Primero tenemos como les había dicho, las primeras colaterales de la aorta abdominal son las frénicas inferiores. Estas son sus primeras colaterales. Frénicas inferiores, que son arterias parietales, porque están irrigando a la pared del abdomen. Podríamos decir que irrigan a la pared como superior del abdomen, que pues es el diafragma, ¿no? Tenemos a las arterias parietales. Las otras arterias parietales son las arterias lumbares, que son estas de acá, que están irrigando a la pared posterior del abdomen. Y la arteria sacra media, aquí está, es una arteria parietal. Aquí se me olvidó ponerlo de verde, pero sería verdecito, ¿vale? Y después tenemos arterias viscerales impares. Estas son tres: el tronco celíaco, del cual se desprende la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común, tronco celíaco, ¿va? Que es la segunda, es la segunda colateral de la aorta abdominal. Después tenemos a la arteria mesentérica superior, que irriga el mesenterio y a intestino delgado, y a la mesentérica inferior, que irriga pues intestino delgado y mesenterio, ¿no? Entonces, tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior son las colaterales viscerales impares.
impares. Ahora, las arterias viscerales pares son aquellas que irrigan lo que sea menos sistema digestivo. ¿Cuáles son? Las suprarrenales medias, que recordando, las suprarrenales superiores vienen de las frénicas inferiores y las suprarrenales inferiores vienen de las renales. Entonces, las suprarrenales medias vienen directo de la aorta, suprarrenales medias. Después tenemos a las renales que van pues al riñoncito. Y después tenemos a las gonadales, que yo les decía que se van junto con su gónada a la parte inferior. Y bueno, esas son todas las colaterales de la aorta abdominal. Aquí les dejo una tablita que resume todo lo que les acabo de decir. Todo lo que les acabo de decir, ¿va? Entonces, esa es su clasificación dependiendo de lo que irrigan. Pero de superior a inferior tendríamos primeras colaterales, frénicas inferiores. Segunda colateral, tronco celíaco. Tercera colateral, suprarrenales medias. Ya de ahí vamos a omitir un poquito los lumbares porque son como varias. Entonces digamos que la cuarta sería la mesentérica superior, la quinta las renales, la sexta las gonadales, y la séptima la mesentérica inferior y ya la última la sacra media, que viene como de la parte posterior. Es la única que se origina como la parte como posterior de la aorta abdominal. Y aquí podemos verlas. A veces les digo que la aorta puede dar de que perdón, sería el lado izquierdo, una ramita uretral, pero pues igual es como medio irrelevante, la verdad. Aquí tenemos aorta abdominal. Estas dos cositas son las frénicas inferiores, tronco celíaco, suprarrenales medias, renales, mesentérica superior, mesentérica inferior, gonadales. Aquí vendría una ramita uretral, vean, la ramita uretral. Y la arteria sacra media. Se bifurcan a nivel más o menos de L4. ¿Hace ratito dije T4? Espero que no. Bueno, pero de L4. Y ya se bifurcan en arteria ilíaca común, que se divide en arteria ilíaca externa, que pasa a llamarse arteria femoral cuando pasa por debajo del ligamento inguinal, y la arteria ilíaca interna, antiguamente conocida como arteria hipogástrica. Y bueno, eso sería todo de aorta abdominal. Les digo, vamos a profundizar un poquito más en ella. Creo que en estas no hay tanto problema, pero sí las terminales de las mesentéricas, sí las vamos a revisar. Solo que ahorita no, porque ya duró mucho el video. Y bueno, aquí podemos ver nefroptosis. Vean como aquí se cayó el riñón. Este es un riñón en herradura, que es bastante común esa malformación. Nefroptosis, cómo se cae el riñón. A ver, espérenme. Dejen quito esto. Aquí, ¿qué enseñarles? Cálculos renales. En las radios podemos ver de que los cálculos renales, vean, cómo adoptan la forma de la pelvis, de los cálices. Aquí cálices menores, cáliz mayor. Y forman unos cálculos renales, se les dice coraliformes. Tienen, no sé, pero bueno, tienen como forma de coral según. Y según cuando los quitan, el doctor Cinto me decía que luego tienen forma como de cabeza de alce, así como cabeza de alce con sus cuernitos, y dice que se ven chistosos, se ven bonitos, pero pues son muy dolorosos. Ahora, bueno, aquí cómo se forman las piedras renales, bla, 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 bla. Ahora, hay algo llamado signo de Giordano, puño-percusión renal, que es una exploración que tú le haces a tu paciente cuando sospechas que puede tener alguna, por ejemplo, un cálculo renal o alguna pielonefritis. ¿Y cómo se hace esto? Aquí les puse un video. No. Como ilustrando. Es mejor, ¿para qué? Para que focalice más el dolor y el paciente no sienta que es referido hacia el otro lado. Al hacer este movimiento, yo voy a tratar de que el paciente sienta o no sienta un dolor. El solamente yo comprimir esta parte, yo estoy haciendo una puño-percusión lumbar. Otra manera ese sería el signo de Giordano. O bueno, la puño-percusión renal. Pones la manita y le das se mueve, se considera un golpecito. Puño-percusión lumbar positivo, porque hay dolor. Y el paciente luego de esto generalmente se toca porque le fastidia esa zona. De esta manera yo podría describir de esa manera la palpación en mi examen físico. Y bueno, un signo de Giordano positivo, es decir, que le duela cuando tú le haces así, es sugestivo de, por ejemplo, alguna infección de vías urinarias que subió por el uréter y que ya está infectando
y dañando, causando una inflamación de la pelvis renal y del riñón, causando una pielonefritis, que pues puede ser sugestivo, por ejemplo, de Escherichia coli, que es como el agente etiológico de una infección de vías urinarias más común, pero pues también puede ser Klebsiella y demás. Y igual puede ser sugestivo de cálculos renales, ¿va? Y bueno, eso sería todo por esta clase. Espero que les haya quedado claro y si me equivoco en algo, me dicen, ¿va? O si les quedó duda en algo, igual me pueden decir. Nos vemos en el anfiteatro, ¿va? Que tengan lindo día.